Segunda Guerra Mundial, agosto de 1944. 4 barcos aliados son hundidos frente a la costa del sur de Inglaterra. Los supervivientes no tenían idea de lo que les había ocurrido. La primera señal de que algo iba mal fue la explosión. Medio siglo más tarde, no lejos de allí, se encontraría un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Su diseño y construcción tenían unas características muy diferentes de las conocidas hasta el momento. Fue algo completamente inesperado, algo que ocurre una vez en la vida. Usando unas técnicas de investigación revolucionarias, un equipo de detectives subacuáticos descubre una historia de heroísmo e innovación que revela una tecnología secreta. Misteriosos naufragios. El submarino invisible. En el Canal de la Mancha, a 30 millas al suroeste de la isla de Wright, reposa a 55 metros bajo la superficie un objeto inesperado, un submarino. Aunque aquellas aguas han visto 2 guerras mundiales en las que muchos barcos se hundieron, no se sabía de ningún submarino que lo hiciera en esa zona. Una expedición de submarinistas técnicos, historiadores navales y peritos subacuáticos se dispone a investigar el misterioso naufragio. El buceador Dan Stevenson y el historiador submarino Ince McCartney unen sus fuerzas para averiguar qué es lo que se ha encontrado. El submarino está situado en un lugar del Canal de la Mancha donde, según los informes oficiales, no debía haber ninguno. Bucear en el Canal de la Mancha es todo un reto. Las mareas son muy fuertes y la visibilidad bajo el agua es muy reducida, de 2 a 3 metros de media. Los submarinistas llevan trajes y aparatos de respiración especiales para bajar hasta el naufragio. La marea es tan rápida aquí que podría arrastrarlos fácilmente. El equipo solo puede trabajar cuando la marea no es demasiado fuerte. Cuando se salta del barco uno siente aprensión. Y mientras bajamos siguiendo el cable, todo se vuelve más oscuro y opaco. Siempre nos preguntamos a qué nos estamos enfrentando realmente. Innes es un experto en barcos hundidos durante la guerra, especialmente submarinos. Hasta la fecha ha identificado a más de 40. Cree que el barco misterioso es probablemente un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Existe un proceso a seguir cuando se busca por primera vez cerca de un submarino para averiguar su nacionalidad y su edad. Nadamos por la mura de babor, buscamos la torreta y enseguida sabemos si se trata de un submarino del tipo 7 de finales de la guerra. Los alemanes identificaban a los submarinos con una U seguida de un número. Los submarinos más frecuentes eran los del tipo 7, de los que construyeron más de 700 unidades. La longitud del submarino y sus características técnicas, tales como el periscopio, confirman las sospechas de los buceadores. Llevaba un periscopio de observación y en el extremo todavía se conserva el espejo que refractaba la luz para ver a los aviones enemigos. El periscopio era retraído cuando la tripulación terminaba de observar. Pero este submarino del tipo 7 se sale fuera de lo normal. Una capa especial cubre toda su superficie. A primera vista parece lisa. El material está firmemente adherido al casco de acero, aunque en algunos lugares se han desprendido algunas láminas. Una inspección más detallada muestra una pauta bien definida de pequeñas perforaciones. El extraño material resulta ser caucho, lo que brinda una clara indicación de la identidad del submarino.
Me ha sorprendido el recubrimiento de caucho. No lo esperaba. Eso identifica claramente al U-480, ya que fue el único que entró en el Canal de la Mancha con esa clase de recubrimiento y no regresó. Durante los 3 meses siguientes al día D, el U-480 fue el responsable de casi la cuarta parte de los hundimientos en el Canal de la Mancha. La identificación de Haines presenta un nuevo misterio. El U-480 no debería estar donde se encuentra ahora. En febrero de 1945, la Royal Navy creía que había hundido al U-480 frente a las Islas Orlingas, por eso fue una gran sorpresa encontrar sus restos a 200 millas de allí. En el verano de 1944, los ejércitos aliados desembarcaron en Francia. Desde Inglaterra se enviaban grandes cantidades de material bélico. Existían varias rutas de navegación para encauzar el tráfico marino. Durante 5 días de agosto, 4 barcos explotaron y se hundieron sin previo aviso. El extraño submarino identificado por Haines se encuentra apartado de las rutas de navegación. ¿Sería el U-480 el causante de estos hundimientos? La mayoría de los submarinos del tipo 7 iban pintados. Por eso resulta extraño que el U-480 estuviera cubierto de caucho. Durante los primeros años de la guerra, los submarinos mantuvieron a Gran Bretaña al borde del colapso. Sus manadas de lobos cazaban los barcos desde las profundidades del Atlántico. En un solo año, los submarinos hundieron 2,5 millones de toneladas de barcos mercantes. Con ello estuvieron a punto de estrangular los suministros que, procedentes de Estados Unidos, necesitaba desesperadamente Gran Bretaña. Sus ataques causaron la pérdida de decenas de millares de vidas. El primer ministro británico, Winston Churchill, sabía muy bien que su nación estaba al borde del colapso y exigió contramedidas inmediatas. La medida más efectiva que desarrolló la Marina aliada se conoció en un principio con el nombre de ASDIC y posteriormente con el de sonar. El aparato enviaba un pulso de sonido simple y esperaba el eco producido por el rebote contra el espeso casco de acero de los submarinos. El sonar permitía localizar a los submarinos para lanzarles las cargas de profundidad con mucha más precisión. Las pérdidas de los submarinos alemanes aumentaron drásticamente desde que el sistema fue introducido. Su esperanza de vida descendió a unos escasos 60 días. En 1944, la balanza se inclinaba claramente en contra de los submarinos alemanes. El poder de las fuerzas aliadas era abrumador. Los submarinos pasaron de cazadores a cazados. A su vez, los alemanes se vieron forzados también a desarrollar contramedidas. ¿Cómo podrían introducirlas rápidamente en los submarinos? Los submarinos eran particularmente vulnerables a la aviación. Para escapar de los ataques aéreos empezaron a utilizar los snorkel para pasar desapercibidos bajo el agua. Con los nuevos desarrollos pretendían recuperar la supremacía en el mortal juego del ratón y el gato contra los aliados. En octubre de 1943, un joven capitán, Hans Joachim Förster, fue enviado a una misión al mando de un submarino muy especial, el U-480. Este submarino incorporaba varias innovaciones revolucionarias. A sus 23 años, Förster había conseguido una gran reputación en la Kriegsmarine por ser un capitán excepcional y muy decidido. En sus manos, el U-480 era un arma mortífera. Pero, ¿cómo era Förster personalmente? Sorprendentemente, uno de sus antiguos marineros todavía sigue con vida, su timonel y buen amigo, Urs Ressner, que recuerda muy bien a Förster. Era brillante, muy bueno con la tripulación y tenía un gran sentido del humor. No obstante, prestaba gran atención a la disciplina. No dejaba que nadie la quebrantara. Era un gran tipo, una gran persona. Förster hacía que sus 47 hombres formaran un equipo bien coordinado. Realizaron muchas prácticas en el Báltico.
En agosto de 1944 partieron para una misión, estar al acecho en el fondo del Canal de la Mancha para atacar barcos enemigos. ...60 metros por encima de ellos, los convoyes aliados iban y venían por el canal con suministros para los ejércitos desembarcados en Normandía. El fuerte tráfico producía una gran algarabía. Los submarinistas esperaban oír un blanco aislado, más fácil de identificar y con poca protección. Los barcos aliados estaban siempre vigilantes. Oteaban el horizonte en busca de los submarinos y empleaban a fondo su sensible sonar. Schnelldrehende Schraube, 20 Grad, Backbord vorne, 1000 Meter, 90 Grad. El 21 de agosto, Förster oyó un barco sin identificar. Era el Alberni, canadiense. Previamente, lejos de la vista del convoy, había comprobado su posición y observado el cielo en busca de aviones. Cuando vio que el horizonte estaba despejado, decidió que podía permanecer con seguridad cerca de la superficie. Para iniciar el ataque, subió a la torreta y se situó en una apretada posición detrás del periscopio de ataque. Le siguió su timonel mayor, Urs Resner. Respondiendo rápidamente a las órdenes de Förster, Resner dirigió el barco con los controles secundarios. Förster divisó inmediatamente a su presa y se preparó para atacar. Pasar las órdenes en voz baja disminuía el riesgo de que los sensibles hidrófonos de los barcos enemigos pudieran detectarlos. La tripulación del submarino ocupó sus puestos para equilibrar el submarino justo por debajo de la superficie, a la vez que dirigía el barco y los tubos lanzatorpedos contra la corbeta canadiense Alberni, preparándose para disparar. Nadie a bordo del Alberni sospechaba nada. La tripulación del submarino contaba los segundos para el impacto. Erster Torpedo, Treffer, achtern! Poco antes del mediodía del 21 de agosto de 1944, el barco canadiense Alberni explotó súbitamente. Ninguno de los supervivientes supo qué había ocurrido. Era casi mi hora del almuerzo. Y el cocinero me llamó al comedor. Estaban sirviendo ron al oficial de guardia y al timonel. Estaban junto a mí al final de la mesa. Me dieron mi grog, me senté y tomé un trago. Después se produjo la explosión. Lo siguiente que supimos es que estábamos bajo el agua. Todo ocurrió así de rápido. Lo más raro de todo es que no vi a nadie. No salía nadie por los ojos de buey o del comedor. ¿Cómo pudo el submarino realizar su fatal ataque pasando completamente desapercibido? La expedición que va a visitar a un misterioso submarino empieza a desvelar el dramático hundimiento de la corbeta canadiense Alberni en 1944. Se hundió en solo 30 segundos. El barco se hundió en un instante. Inmediatamente nos pusimos los chalecos salvavidas. La proa estaba mirando hacia el cielo y la popa estaba por debajo del agua.
Cuando salía a la superficie, esa era su posición. Pero el barco empezaba a hundirse hacia el fondo. No quedaba nada cuando salí yo. Nada. Se había hundido del todo. Perecieron 59 de los 90 hombres que iban a bordo, y su muerte se produjo sin ningún aviso previo. Nadie había visto nada. No se vio nada en el radar o en el sonar. No hubo ninguna indicación que delatara un submarino por la zona. El misterio del hundimiento del Alberni no fue resuelto hasta después de la guerra. Förster describió sus acciones con meticuloso detalle. Lo mismo hizo el capitán de corbeta del Alberni, que sobrevivió al hundimiento y dio cuenta de su pérdida al almirantazgo. Tengo el honor de informar de que el 21 de agosto de 1944 a las 11:46 se produjo una explosión bajo el agua aproximadamente a la altura de la sala de máquinas que hizo que el Alberni se hundiera. En el mismo día, Förster escribió en su diario de a bordo: Después de 1 minuto y 19 segundos, el torpedo dio en el blanco y explotó. Los dos relatos concuerdan casi exactamente. Förster sacó inmediatamente al U-480 de la zona de peligro. Durante el día, apenas pasa 1 minuto sin que suene el estruendo de las cargas de profundidad al explotar en la distancia. Solo se pueden escuchar bien los sonidos de los barcos durante la noche. Solo una carga de profundidad explotó cerca. Y eso fue todo. Navegamos a marcha lenta y conseguimos escapar. El U-480 pudo escapar sin ser detectado y sin un solo rasguño. Para Förster, los barcos solitarios eran una presa fácil. En 5 días hundió a los barcos de guerra HMCS Alberni y HMS Loyalty y a los mercantes Orminster y Fort Yale, en total 14.000 toneladas en menos de una semana. Es obvio que todos estábamos exultantes. Igual que cuando los aliados hundían un barco de los nuestros. En ambos bandos pasaba lo mismo. El barco expedicionario sigue la ruta que tomó el U-480 cuando zarpó rumbo al Canal de la Mancha en agosto de 1944. Escanear los pecios les ayudará en las futuras inmersiones. El equipo de escaneo de último modelo se basa en los sonidos reflejados para crear imágenes de los barcos hundidos. Estas imágenes tienen una gran resolución. El Alberni es el primer barco que escanean. Para conseguir el mayor rendimiento del equipo de escaneo, trabajan por la noche y bucean durante el día. En cuestión de horas, el moderno equipo de a bordo captura imágenes de los 4 barcos. Con los datos del sonar de haz múltiple, las imágenes tridimensionales realizadas por ordenador de los barcos hundidos son inmejorables. Después de examinar los resultados, el equipo comprueba que el paso del tiempo se ha cobrado su tributo en los barcos siniestrados. Las imágenes muestran que sus estructuras se están desmoronando.
Con su equipo de posicionamiento, los miembros de la expedición ven claramente la situación relativa de los 4 barcos que fueron hundidos en tan solo 5 días. Las víctimas de Förster se encuentran en las sobrecargadas líneas de tráfico aliado que conducían a Francia. 2 semanas más tarde, todavía en el mar, Förster rompió el silencio radiofónico y mandó un mensaje para informar a sus superiores del resultado de sus ataques. Para ello, Förster utilizó la muy sofisticada máquina codificadora Enigma que llevaba a bordo el U-480. La máquina Enigma usaba un panel de conexiones y un sistema de ruedas para codificar letras con millones de combinaciones, todas únicas. Los rotores y las conexiones se cambiaban todos los días. En el cuartel general de los submarinos, otra máquina Enigma con el rotor y la combinación de conexiones adecuadas descodificaba el mensaje. La Marina alemana estaba orgullosa de su seguridad. Creía que era matemáticamente imposible que los aliados descifraran su código. Förster pasaba el mensaje codificado al operador de Morse para que lo retransmitiera. En su informe, el capitán del U-480 señalaba que las nuevas armas se habían portado satisfactoriamente. Añadía que otro desarrollo secreto había funcionado correctamente también. La razón principal por la que nuestro barco pasaba desapercibido se debía a la protección acústica del Alberich. Pero la inteligencia británica había descifrado el código de Enigma e interceptó el mensaje de Förster. Los criptógrafos aliados detectaron una mención a algo desconocido, Alberich. ¿Sería Alberich el desarrollo secreto que permitía a Förster operar en una zona repleta de buques de guerra aliados? Fue enviado a la zona más peligrosa del momento, la zona central del canal, frente a las playas de desembarco de los aliados. Era el lugar adecuado para el capitán más inteligente y con más experiencia. No solo fue capaz de mantenerse en el puesto asignado, sino que cosechó una serie impresionante de éxitos. La serie de ataques de Förster fue realizada en agosto de 1944 en una ruta de convoyes que se dirigían hacia Francia. Después de haber descifrado algunos de los secretos del U-480, el equipo de buceadores se dirige hacia el sur de la costa inglesa. Quieren averiguar cómo pudo atacar el U-480 a sus presas con tanta efectividad. El Canal de la Mancha parece tener tanto tráfico como en 1944. No es el lugar más tranquilo para iniciar las inmersiones. Nos encontramos en medio del Canal de la Mancha. Hay 4 víctimas del U-480 a las que queremos echar un vistazo y escanearlas. Desgraciadamente, los 4 barcos se encuentran justo en las rutas de navegación. Hay una ruta norte, en la que los barcos van hacia el oeste, y una ruta sur por la que van hacia el este. El Loyalty y el Orminster fueron hundidos en la ruta sur. Esos identificadores verdes muestran que los barcos hacen cola para entrar en la zona de separación de Dover. Como buceador, eso me preocupa mucho. Hay barcos muy grandes navegando de 20 a 30 nudos. Aparecen por el horizonte y desaparecen inmediatamente. El historiador de la expedición, Innes McCartney, fue el primero en identificar la corbeta canadiense Alberni hace una década. Ahora los buceadores de la expedición examinarán las consecuencias físicas del ataque del U-480 para resolver el primer misterio: ¿por qué se hundió el Alberni tan rápidamente? Llegar hasta el Alberni es peligroso. A pesar de su gran experiencia, Dan Stevenson no se siente cómodo bajando 72 metros en unas aguas tan expuestas como las del canal. Se siente una sensación extraña al pasar de la luz a la oscuridad del vacío. Cuando descendemos vamos detrás de un compañero y nos sentimos mucho mejor cuando enciende su lámpara.
Cuando vemos los restos nos sentimos aliviados. Resulta muy fácil no encontrarlos, acabar en el fondo y todo para nada. Aquí están las cargas de profundidad. Ahora son inofensivas, pero en tiempos fueron mortíferas. Se ven objetos de la tripulación como los chalecos salvavidas y otras cosas. Verlos entre los restos del naufragio resulta estremecedor. Manadas de peces habitan ahora en el barco. Todo es maravilloso, incluso el cañón. Debe estar en la misma posición que tenía cuando se hundió. Conforme vamos nadando vemos cada vez mejor los efectos de la explosión. Hay un trozo grande del casco que falta por completo. La magnitud del daño explica por qué el Alberni se hundió tan deprisa. Los mensajes interceptados a Foerster confirman que los desarrollos secretos que llevaba el U-480 fueron un arma muy efectiva. El U-480 iba equipado con un nuevo torpedo acústico que se dirigía hacia el ruido que genera un barco al navegar a alta velocidad. Dan Stevenson se acerca a la popa del barco y comprueba el daño que cabía esperar de un torpedo acústico guiado por el ruido que producía la hélice. Conforme nos acercamos a la hélice y al eje, comprobamos que está claramente partido en dos. Obviamente, allí alcanzó el torpedo al barco, justo donde el eje de la hélice entra en el casco, donde están los cojinetes. Allí es donde más ruido se genera. Los torpedos del U-480 asestaron un golpe mortal, pero ¿cómo pudo acercarse tanto el submarino sin ser detectado? En el verano de 1944, el submarino alemán U-480 hundió 4 barcos aliados en el Canal de la Mancha sin ser detectado. Pero, ¿por qué era invisible? En nuestros días, unos buceadores buscan las claves en el U-480 hundido. Escarbando entre los sedimentos depositados a lo largo de más de medio siglo encuentran el recubrimiento de caucho del U-480. Todavía está firmemente pegado al casco del submarino. Se puede apreciar su compleja pauta de perforaciones. Foerster era un capitán con experiencia, pero ¿fue la capa de caucho el secreto de su éxito? Los documentos indican que Foerster y su tripulación se sentían invisibles. Después de hundir el mercante SS Orminster, su cuarta víctima, Foerster desató un avispero de cazasubmarinos contra él, pero ninguno pudo localizarlo. La persecución duró 7 horas. Permanecimos sumergidos 5 metros por encima del fondo, con la proa hacia abajo. Oíamos con frecuencia los barcos que iban tras nosotros. Uno se detuvo justo encima del submarino. Podíamos oír muy bien el más pequeño de los ruidos. Los pings del sonar eran atronadores. Estoy convencido de que el enemigo no podía detectarnos con su sonar. Aunque no lo crean, un día pasó un destructor justo por encima de nosotros y no detectó que estábamos abajo. Anotamos todas las cargas de profundidad que nos lanzaron y fueron 92 explosiones. Solo una de ellas pasó cerca del submarino. Esa carga de profundidad que pasó tan cerca debió de ser por una casualidad. De todas formas, no nos hizo mucho daño. Pero escapar a 92 cargas de profundidad parece algo más que una coincidencia. Algo debía proteger al U-480. Más información salió a la luz cuando a los prisioneros de guerra alemanes en Gran Bretaña se les escapó el nombre de la capa protectora, Alberich. Esa era la palabra clave desconocida del mensaje interceptado a Foerster. En 1944, el almirantazgo británico no estaba seguro de para qué servía aquel recubrimiento de caucho. Se especulaba que sería para proteger a los submarinos contra las cargas de profundidad, pero se hicieron pruebas y se comprobó que el caucho era demasiado delgado para soportar los saltos explosivos.
Se dijo también que serviría para que los submarinos navegaran más rápidamente, pero aquello no tenía sentido. En realidad, Alberich es el nombre de un personaje de una ópera de Wagner que tenía la capacidad de hacerse invisible. El almirantazgo acabó dándose cuenta de que Alberich tenía como misión absorber los ruidos producidos por el sonar para hacer invisibles a los submarinos. ASDIC, las siglas británicas para designar al sonar, fue desarrollado por el físico canadiense Robert Boyle y el científico británico Albert Wood. Un altavoz envía un pulso de sonido o ping por debajo del barco para que rebote contra objetos submarinos. Los alemanes descubrieron un método para impedir el eco del casco metálico, el caucho. Los análisis demostraron las innovadoras propiedades del material sintético. El material se componía de dos láminas, una lisa y la otra perforada. Las perforaciones tenían unas dimensiones que permitían absorber las frecuencias producidas por el sonar. Se trataba de una espesa capa de caucho con burbujas de aire. Si las burbujas tenían el tamaño adecuado, absorbían los sonidos incidentes del sonar de una frecuencia particular. Cuando el sonar chocaba contra el caucho, este absorbía los pulsos para que no rebotaran contra las partes metálicas de los submarinos y en particular contra su estructura interna, que es la que producía el eco. Resulta difícil cubrir un gran casco de acero con una capa de caucho, pero los alemanes encontraron una forma de hacerlo. Aplicar la capa de Alberich sobre el casco del barco era un proceso muy sofisticado y complejo. En primer lugar, había que limpiar toda la superficie exterior del barco. Esto se hacía pulverizando el casco con pequeñas bolas de hierro. Después, se pintaba el casco y en el tercer paso, se pegaba el recubrimiento con un pegamento especial llamado cloropreno. Este paso era muy difícil porque debía hacerse muy lentamente. Si no, la capa se despegaba muy fácilmente. Cualquier defecto durante el proceso de adhesión provocaba el fallo total del sistema y había que pegar la capa de nuevo. El timonel del U-480, Horst Resner, sabía de primera mano lo fácil que resultaba dañar la preciosa capa. Las corrientes del canal nos arrastraban lentamente hacia el fondo. Cuando eso ocurría, se producía un ruido debido al roce con las rocas. Nos preocupaba mucho que los barcos aliados oyeran aquel ruido. El capitán nos explicó lo que estaba pasando. Y cuando llegamos a la base de Trondheim, vimos que en el fondo del barco se habían desprendido grandes trozos de recubrimiento. Las consecuencias de perder la capa protectora podían ser mortales. Los barcos aliados podían oír entonces el ruido que producían trozos del recubrimiento al ser agitados por el agua a millas de distancia. En ese caso, el recubrimiento era perfectamente inútil. Pero a Förster le sonrió la suerte y el U-480 pudo llegar a Noruega de una sola pieza. A las 8 de la mañana del día 4 de octubre de 1944, Förster y su tripulación llegaron con seguridad a la base de submarinos de Trondheim. Estaba eufórico. El 19 de octubre los británicos interceptaron otra transmisión en la que se rendían honores a Förster y a sus triunfos.
A principios de la guerra, para que los capitanes de los submarinos recibieran la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro junto con un gran recibimiento, tenían que haber hundido más de 100.000 toneladas. Pero cuando la guerra comenzó a volverse contra los alemanes, muchos capitanes recibieron la misma condecoración solo por hundir una fracción de ese tonelaje. Förster no fue una excepción. Horst Resner recuerda el estado de euforia y alivio de la tripulación cuando regresaban a puerto. El mejor momento era cuando regresábamos de una misión. Se colgaban gallardetes y los mercantes agitaban las banderas para recibirnos. En los muelles nos esperaba una banda de música y los periodistas gráficos. Un fotógrafo me dijo una vez: ¿puedo sacarte una foto? Yo le dije que muy bien, pero que me tenía que dar una copia. Todavía lo conservo. Llevo una de las mayores barbas que he visto en mi vida. Era el mejor momento del servicio en los submarinos. Volver a casa. Los tripulantes del U-480 volvieron pronto a zarpar para otra misión. Pero esta vez Horst no iría con ellos. El capitán le preguntó si quería permanecer en tierra para ir a un cursillo de formación, pero Horst se negó diciendo que se presentaba voluntario para la siguiente misión. Sin embargo, al volver del permiso, oyó que una mujer había subido al submarino. Para los tripulantes de los submarinos, eso era sinónimo de mala suerte. Los marineros de los submarinos eran muy supersticiosos. ¿Y qué iba a hacer yo? Fui a hablar con el capitán mientras se estaba afeitando. Y él me preguntó: bueno, marinero, ¿te quedas en tierra o qué? Yo le dije que sí. Y eso fue mi salvación. El U-480 había demostrado su valía. Con su tecnología antisonar era invisible. ¿Cómo podrían los aliados darle caza y hundirle? En agosto de 1944, el capitán de submarinos Förster hundió 4 barcos aliados en el Canal de la Mancha. En cuanto el U-480 fue rearmado y reabastecido, se dispuso a regresar al combate. En enero de 1945, Förster y su tripulación zarparon de Trondheim, Noruega, para ocupar una posición en la costa oeste de Irlanda. El día 19, la inteligencia británica interceptó una comunicación. Los jefes de Förster le ordenaron que regresara al Canal de la Mancha. Grandes transportes de tropas procedentes de América son esperados en Cherburgo. Regrese a su antigua zona de operaciones. El U-480 regresó a su antiguo puesto siguiendo una ruta que le llevaría a pasar por las Islas Sotlingas. Aproximadamente en el mismo momento, los barcos aliados hundieron otro submarino que estaba operando en esa zona. Sus restos convencieron a los aliados que habían hundido al famoso U-480. Un objeto que subió a la superficie después del ataque era un trozo de caucho blanco. Y yo creo que eso fue lo que hizo que el almirantazgo creyera que el submarino destruido era el U-480, porque sabían que estaba cubierto de caucho. Durante 50 años se creyó que el hundimiento del U-480 se produjo cerca de las Islas Sotlingas. Pero el U-480 navegó sin ser detectado ni molestado hasta su antiguo coto de caza. El recubrimiento de caucho seguía haciéndolo invisible. Pero la tecnología antisonar no sería suficiente para salvar al submarino. Los aliados disponían de una nueva arma. Durante las operaciones bélicas, los submarinos mantenían silencio radiofónico, ya que en 1945 era demasiado peligroso salir a la superficie para transmitir mensajes. Cuando se enviaba alguno, este era interceptado por la inteligencia británica en Bletchley Park, al norte de Londres. El trabajo que se realizaba en este departamento era tan avanzado que fue mantenido en secreto durante más de 30 años después de acabar la guerra.
Esta máquina, una especie de ordenador primitivo, fue conocida como Bomb y aprovechaba los puntos flacos de la máquina codificadora Enigma alemana. Bomb podía descifrar los mensajes de Förster en menos de 24 horas. Los mensajes interceptados contenían detalles de los progresos de todos los submarinos, así como de su disponibilidad y municiones restantes. Los capitanes de los submarinos comunicaban además el éxito o el fracaso de sus misiones. Hasta hoy en día se han conservado 50 de los mensajes emitidos y recibidos por el U-480 desde 1943 hasta su misión final, cuando zarpó de Trondheim en 1945. Los mensajes eran pocos y muy espaciados entre sí, porque para enviarlos o recibirlos, el U-480 debía subir a la superficie, donde era vulnerable a los barcos y aviones enemigos. Por eso mantenía el silencio radiofónico durante la mayor parte de la misión. Entonces, ¿qué fue lo que le condujo a su trágico final? Resultaba extraordinariamente difícil navegar con la restringida visión que ofrecía el periscopio. Sin embargo, Förster tenía un plan muy sencillo. Si el submarino se situaba cerca de una boya de navegación, por donde pasaban los convoyes aliados, y se mantenía sin moverse en el fondo durante un corto periodo de espera, algún convoy acabaría pasando muy cerca. Entonces lo oiría, subiría hasta la posición de disparo, lanzaría sus torpedos y se volvería de nuevo al fondo. Pero el regreso de Förster al escenario de sus antiguos triunfos acabaría llevándole a su perdición. ¿Qué sería más natural para un joven capitán de submarinos que ha tenido éxito en un cierto teatro de operaciones que volver al lugar que mejor conocía? Por eso regresó a las viejas rutas de los convoyes que había patrullado con tanto éxito unos meses antes. Pero esta vez la situación había cambiado. Los detalles de esos cambios han permanecido ocultos durante más de 60 años. Solo ahora, los archivos más secretos de aquella época pueden revelarnos lo ocurrido. En la Royal Naval Historical Branch, Ince McCartney y el historiador naval Malcolm Lively Jones encuentran un indicio decisivo en documentos recientemente hechos públicos, una trampa tendida exactamente en el lugar donde reposan hoy día los restos del U-480. El nombre en clave de la operación era Brasier, un campo de minas secreto contra los submarinos alemanes que fue sembrado en enero de 1945. Las minas fueron plantadas lo suficientemente profundas para que los barcos aliados pudieran navegar con seguridad por la superficie. En los campos había una mezcla de diferentes tipos de minas. Algunas explotaban al hacer contacto, otras cuando un submarino se acercaba. Los aliados establecieron nuevas rutas para los convoyes que iban a Portsmouth y sembraron un campo de minas en la vieja ruta, pero dejaron las boyas de navegación en su antiguo sitio. Förster no podía hacer otra cosa más que seguir aquellas boyas. Al tener que navegar sumergido estaba casi ciego. Solo podía ayudarse mirando a través de la estrecha ventana del periscopio. La tripulación conocía los graves riesgos de los ataques por mar y por aire, pero confiaba en que su capa de caucho les haría invisibles. No sospechaban que un campo minado les estaba aguardando en las profundidades. La expedición va de camino para conocer la causa de la destrucción del submarino U-480 durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora se está acercando al lugar donde se encontraba el campo de minas secreto que creen que fue el responsable del hundimiento. Empezando por aquí, se ve que la popa está destruida. Un escaneo detallado les convence de que el submarino fue alcanzado por la popa. Sin embargo, la confirmación la conseguirán después de visitar los restos. En la popa del U-480 encuentran lo que estaban buscando: pruebas del impacto fatal que mató a Förster y a los 47 hombres de su tripulación.
Ver el casco de presión por la mura de estribor y la popa hace que uno se estremezca. Parece una lata de Coca-Cola pinchada por un lápiz. Hay un gran boquete. La presión debió escapar y desgarrar el casco por allí. Toneladas de agua por segundo entraron en el submarino. Todo acabaría en un momento. Es una imagen terrible de los últimos instantes de un submarino durante la guerra. Los 170 kilos de explosivos se abrieron paso a través del acero reforzado del casco de presión. La tripulación no tuvo ninguna oportunidad de escapar. En el monumento a la Marina alemana que se halla cerca de Kiel, Inz se encuentra con Ernst Resner. Comparte con él sus documentos y los resultados de la expedición. Bajamos y buceamos cerca del submarino. Ernst conoce por primera vez la suerte que corrieron sus camaradas hace 60 años y el lugar donde reposan sus restos. Las autoridades británicas me explicaron que fue hundido en este lugar por un campo de minas. Este es un panel del Alberich que estaba en el fondo, al lado del submarino. Se nota claramente que es de ese material. Se ven muy bien las perforaciones. Este es uno de los tubos lanzatorpedos de popa. Se ve el agujero producido por la explosión que hundió la popa hacia el interior. Así fue como entró el agua en el submarino. Estas dos fotos son del snorkel. Esta es la cabeza y aquí están el flotador y el mástil. Para mí ha sido una gran alegría. Esas fotos submarinas son sensacionales. Si le contara a alguien lo que acabo de ver, me diría que estoy loco. Esas cosas no existen, diría. Pero si le digo que he estado frente al buceador que tomó las fotos, ya no podrá dudar de ellas. El monumento a los submarinistas en Melternord, también cerca de Kiel, recuerda a los 30.000 hombres que perdieron la vida en los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Los camaradas de Ernst Resner del U-480 se encuentran entre ellos. Si no hubiera sido por una superstición de marineros, el nombre de Ernst estaría aquí también. Cuando oigo sus nombres, los veo justo frente a mí. Es como si estuvieran conmigo. Compartimos alegrías y penas, buenos y malos momentos. Mientras yo viva, nunca serán olvidados. Cumplieron con su deber. Los sucesos de 1944 dejaron una huella que aún perdura. A veces tengo sueños que parecen muy reales. Aunque han ido remitiendo, me hicieron sufrir mucho. Pero ahora estoy bien, o eso creo. No puedes sentirte bien pensando en estas cosas. Esto les pasa, o les ha pasado a muchas personas que estuvieron en la guerra.
60 años después de que el U-480 se hundiera en el Canal de la Mancha, buceadores e historiadores han resuelto el misterio que rodeó a un arma secreta alemana que hundió 4 barcos aliados después del día D en 1944. El diseño y la construcción de aquel buque fantasma ya no es ninguna incógnita. El submarino fue destruido cuando cayó en una trampa mortal en la fiera lucha que se desarrolló bajo las olas. La historia del U-480 es una historia de valor y astucia. Los alemanes alistaron 6 submarinos sigilosos más. Ninguno de ellos fue detectado por el sonar.